Y estamos por cumplir 24 horas de que se haya conocido el fallo de la Corte Suprema de los Estados Unidos por el cual los límites al sistema de asilo se van a mantener vigentes. Entonces, bajo el argumento de riesgo sanitario, funcionarios en la frontera van a poder seguir expulsando de manera inmediata a los migrantes que lleguen a esa frontera sur con México, mientras se ventila el caso de ese llamado Título 42 en la Corte, y eso podría tardar meses. Lo que también preocupa porque se mantiene el incentivo para los migrantes de reincidir en esos cruces a la frontera por su parte, porque realmente no son arrestados o registrados hoy día. La Casa Blanca dijo que cumplirá con este fallo del máximo tribunal. En un comunicado, la secretaria de prensa de la Casa Blanca agregó que el fallo da a republicanos en el Congreso suficiente tiempo para sumarse a legisladores demócratas para aprobar una reforma migratoria más amplia, dar recursos adicionales que han solicitado para asegurar la frontera el propio presidente Biden. El Departamento de Seguridad Nacional, por su parte, dijo en un comunicado que la frontera no está abierta, que la gente no debe escuchar las mentiras de los coyotes que se aprovechan de la vulnerabilidad de los migrantes. Agregó que seguirá reforzando las leyes migratorias, administrando la frontera, pero, agrega, con las restricciones de un sistema migratorio antiguo por décadas, que todos coinciden, dice, no funciona. Y pidió al Congreso aprobar también legislación migratoria que, dice, el presidente Biden propuso desde el día que llegó a la Casa Blanca en enero de 2021. Los gobernadores republicanos que pidieron a la Corte Suprema intervenir en este caso, pues están anotando una victoria, claro, con el fallo, y han celebrado la decisión. Y quizá tienen razones. El Departamento de Seguridad Nacional pronosticaba que entre 9,000 y 14,000 migrantes intentarían cruzar la frontera diariamente al expirar el Título 42, porque el sistema regresaría a los tiempos del año 2020, cuando los migrantes son retirados del país, detenidos o liberados en Estados Unidos mientras sus casos son procesados por las Cortes. Vamos a desmenuzar y en los términos más prácticos posibles lo que está sucediendo en este tema con Manuel Orozco. Él es el director del área de Migración y Remesas y Desarrollo en la organización Diálogo Interamericano. Saludos hasta DC. Qué gusto verte. Háblame del efecto o los efectos que ya anticipas por efecto de este fallo. Bueno, yo creo que hay diferentes consecuencias de este fallo. El primero es que el tema del Título 42 se convierte en el campo de batalla entre republicanos y demócratas. El juez de la Corte Suprema, Gorsuch, fue muy claro en decir que este no es un tema legal, jurídico, sino que es un tema político que tiene que ser resuelto por quienes toman decisiones. Sin embargo, hay una debilidad de parte de la administración Biden de cómo lidiar con la tendencia migratoria creciente que viene ocurriendo y que no resulta de temas de Título 42, sino que resulta de las condiciones políticas que ocurren en la región. Sin embargo, pues una de las consecuencias es que la administración va a continuar su tendencia de darle discreción a la gente de migración de a quién aplicar el Título 42 y a quién no. Y ese es uno de los temas más importantes realmente que tienen que ver con lo que ocurre en América Latina y en el mundo, en donde básicamente el Título 42 ya no se está utilizando con la discrecionalidad que se usó, por ejemplo, en el 2021. Ahora estamos hablando de que un 25% de quienes intentan llegar a la frontera y entrar a Estados Unidos se les está aplicando el Título 42, y es porque vienen de países pues con situaciones políticas muy complicadas como Venezuela, Cuba, Haití, Ucrania, Nicaragua, hasta Rusia. Entonces es un ajuste de realidad en donde básicamente el Título 42 es parte de una situación obsoleta, de un sistema migratorio obsoleto. Manuel, los estados fronterizos, ya sea que estemos hablando en Estados Unidos, en México, en los países de paso de Centroamérica, lo que pueden anticipar las autoridades y los ciudadanos, los residentes, es que continúe el desorden. Permíteme hablarlo en esos términos, y no solo en la administración, digamos, desde Estados Unidos, de todo este número impresionante que vemos de personas. Mira, yo creo que realmente hay un problema serio de mal entendimiento o de subestimar la dimensión de la migración que ha venido creciendo en los últimos 3 años.
y que se ha visto simplemente como una situación oportunista cuando realmente es una situación que ocurre por razones estrictamente de deterioro político en varios países, en las Américas especialmente. Y eso ha dejado como resultado que la política exterior de Estados Unidos y de otros países como Costa Rica, como Panamá, como Colombia, entre otros, han subestimado lidiar con las dictaduras. Entonces la gente sigue saliendo. Y esto no va a cambiar con título 42 o sin título 42. Por otro lado, Estados Unidos se encuentra con más de 1 millón de solicitudes de asilo, en donde la pesadilla burocrática de esto realmente va a recaer sobre los que están solicitando asilo. Entonces, tenemos realmente un problema de responsabilidad compartida en donde los estados realmente no saben cómo lidiar con esta situación o no quieren asumir el riesgo de lidiar con las causas reales de la migración en este momento. La gente que está haciendo... Claro, adelante. Sí. No, la gente que está saliendo y a la que se les está aplicando el título 42 vienen de países como México o como El Salvador, pero no como Nicaragua, Cuba o Venezuela, a las cuales se les está permitiendo entrar porque se sabe que están huyendo de un proceso de expulsión política. Ok, dentro de lo que te iba yo a preguntar justamente es mirar al sur, porque siempre escuchamos la expectativa de muchos presidentes y autoridades. Estados Unidos lo tiene que arreglar, Estados Unidos tiene que muy bien, evidentemente ese es un tema delicadísimo que hay que arreglar, ya sabemos todos esto, pero más al sur, en ese vínculo de Washington con el resto de Latinoamérica, ¿cuáles son las opciones reales que pueden disminuir esta presión de salida desde el sur o desde otros países, desde Haití, desde Rusia mismo? Es la guerra, pero hay otros casos, Manuel. Es un problema de cooperación compleja. Los países de América Latina no quieren asumir el rol de lidiar con países no cooperativos como Cuba, como Venezuela, como Haití, como Nicaragua, e incluso están lidiando con una fuerte migración de ucranianos. Es decir, 1/3 de la migración está viniendo de países como Rusia, Ucrania, Ecuador, que no tienen pues mucho que ver con la tradición migratoria y no recae exclusivamente sobre Estados Unidos. Entonces el sur realmente tiene que asumir una mayor responsabilidad sobre cómo lidiar con esta tendencia migratoria y no lo están haciendo. Están básicamente haciéndose la vista gorda de lo que está ocurriendo, pero al mismo tiempo están pagando el precio de una creciente migración en sus países, como es Costa Rica, como es Panamá, y ellos no saben qué hacer con esta situación porque no quieren resolver esto por la vía diplomática, por la vía de política exterior. Qué barbaridad. Bueno, pues muy atrás quedó, aunque haya sido muy reciente esta Cumbre de las Américas y estos acuerdos. Manuel Orozco, seguimos pendientes. Un feliz año para ti y los tuyos. Abrazo. Mucho gusto.